Gregory, Pablo, ¿cómo estás? pura vida, ¿todo bien? ¿Y vos cómo va todo? De acostumbrándome a esto de hacer Bien. videos. Segundo en la lista. Sí, sí. Bueno, el primero nos fue muy bien. Mucha gente eh, nos contactó y eso nos da la audiencia que andamos buscando. Entonces, desde mi óptica estoy muy contento. Y hay un tema que por ahí sonó Ajá. y quería tu opinión para empezar a hablar del mismo. Es un Eh, tema que se las Sí, trae, sí, ya ¿cierto? hemos hablado un poco, ya sabemos de Ajá. qué vamos a hablar, pero la idea es que la audiencia lo sepa. Eh, a la hora de establecer una deuda o una creencia, existen figuras legales que se utilizan. Ujú. Eh, ¿Qué pensás vos sobre el fideicomiso, sobre las hipotecas? Contame un poco cuál es tu opinión personal de las estructuras y dónde sientes que funciona más eh, un fideicomiso o una hipoteca. Sí, sí, Pablo. De hecho, en el caso de los fideicomisos y la hipoteca, ambas son figuras legales, ¿verdad? Que están aprobadas y son figuras que se utilizan tanto a nivel bancario como a nivel privado. Eh, ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Yo no podría decir que tengo una preferencia exacta, Mm. ¿verdad? Creo que va a depender mucho de las necesidades o de de cómo poner de acuerdo tal vez al acreedor junto con poner de acuerdo al quien solicita el crédito, ¿verdad? Entonces creo que al igual que, como lo hemos hablado anteriormente, cada escenario hay que verlo y hay que analizarlo. Entonces, yo no podría escoger una preferencia ni ubicarlos en algún segmento, pero creo que va a depender mucho de qué anda buscando el acreedor y qué anda buscando la persona que Mm, solicita el crédito también, ¿verdad? Te cambio la pregunta. Ujú. Si Gregory va a colocar su dinero, ¿qué figura utilizaría? Si yo fuera a colocar mi dinero, Ujú. yo usaría un fideicomiso, Un fideicomiso. definitivamente. Bueno, aquí estamos en un punto de diferencias de opinión. Ajá. Eh, Personalmente a mí me gusta la hipoteca. Eh, es mi opinión propia, ¿no? Ajá, Y ajá. es lo bonito de esta Sí, sí, conversación. sí. De hecho, no hemos planeado que Ajá, esto es en eso vivo. salió. Vea, yo pienso que hay mucha jurisprudencia en el tema de las hipotecas y Ujú. eso le da mucha solidez a la figura. Eh, Entiendo quién presta un fideicomiso porque le da mayor fortaleza en una posible ejecución, pero para mí el truco está en cómo estructurar el negocio más que utilizar una figura que me proteja más. Eh, Usualmente recomiendo utilizar un fideicomiso cuando hay mayor riesgo, ¿verdad? Porque hay un deudor, digamos, que tiene problemas y hay un riesgo potencial Ujú. o un negocio muy tallado donde usted dice, si no me pagan, ¿cómo hago? O sea, vaticino un problema, Claro, claro. ¿verdad? Entonces, usualmente si yo vaticino un problema, prefiero no hacer un negocio. Pero desde esa óptica de que el fideicomiso funciona también mucho para proyectos donde hay Ujú. diferentes unidades, donde hay que establecer responsabilidades o si voy a sacar una garantía de un cúmulo de propiedades, cómo se paga, ¿verdad? Es muchísimo más fácil orquestar un tema de crédito en un fideicomiso porque usted puede privadamente establecer las reglas del juego, ¿verdad? Claro. En una hipoteca es como, así quedó la foto y Y así se así va. quedó y ahí está la estructura. Sí. Pablo, y hablemos un poco sobre eso, ¿verdad? ¿Qué son las diferencias que puede tener una hipoteca con un fideicomiso? Vamos a ver, para mí eh, se reduce a temas de ejecución y aquí hay Ujú. temas que a veces la gente no logra divisar porque tal vez no son usuarios permanentes de las figuras. Si yo soy un acreedor y me ha pasado cosas en las cuales los juzgados duran demasiado, donde se queda mi inversión atrapada, Ujú. eh, partiendo de que mi meta nunca fue adjudicarme un bien, mi meta fue hacer un negocio, entonces el fideicomiso es más ágil. Yo puedo, si está bajo ley y demás, o sea, hay Ujú. un fiduciario que ahorita podemos entrar a hablar de Las cuáles son las figuras. partes y Ajá. todo, ¿verdad? Pero es más bueno para mí como acreedor tener la figura porque me permite salirme de un problema más rápido que con una hipoteca,
¿verdad? Ujú. Pero no sé cuál es tu experiencia, digamos, vendiendo crédito. Bien, si vos tenés que elegir, y ahora te cambio la Me pregunta. cambié, me moví Sí, la posición. ahora usted es el vendedor del negocio. ¿Qué preferís? ¿Una hipoteca o un fideicomiso? Yo, como asesor y corredor, es mucho más fácil lidiar con una hipoteca, ¿verdad? Tenemos una figura menos, no tenemos que lidiar con el fideicomiso. Los gastos de formalización podrían ser relativamente un poquito más accesibles. Mm. Y generalmente, como vos mismo lo decís, una hipoteca muy probablemente significa que estamos teniendo un negocio que es bastante atractivo para ambas partes, ¿verdad? Mm. Una propiedad que es una garantía que sostiene muy bien el crédito. Entonces, generalmente significa, cuando tenemos una hipoteca, generalmente significa que tenemos un negocio relativamente bueno Holgado. para las dos partes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso es desde mi experiencia como corredor. No sé si vos Claro. pensás No, no, similar. total. De hecho, esa es mi filosofía. Ujú. Trato de hacer hipotecas porque trato de hacer negocios seguros. Pero, ¿qué te parece, Gregory? Si a mí me gusta mucho hablar con ejemplos y eso ayuda a que alguna población que tal vez no esté muy eh, empapada Ujú. de cómo funciona, lo pueda entender de la mejor forma. Eh, porque la hipoteca todo el mundo la conoce, ¿no? Ujú. Tengo un bien, le pongo la grabo del registro público y alguien le dio plata, ¿verdad? Ajá. Pero en un fideicomiso, que el fideicomitente, el fideicomisario y un montón de nombres Ajá. que uno a veces dice quién, qué, cómo. Bueno, entonces me gusta usar un ejemplo y te lo voy a dar a ver si me sigues con la idea. Ujú. Para mí, un fideicomiso es como un partido de fútbol. Correcto. Eh, y en un partido de fútbol hay dos equipos, ¿verdad? El equipo que presta la plata y el equipo que pide la plata, ¿verdad? Y un árbitro. Exacto. Ajá. El árbitro en medio que cumple las leyes que se pactan previo a iniciar el partido. Entonces, si yo te digo, Gregory, hubo una manilla ahí en el área, ¿qué fue? Penalito. Ok, Ajá. ¿verdad? Entonces, no hay duda. O sea, los dos equipos antes de iniciar el juego saben cuáles son las reglas. Ujú. Y el administrador de esas reglas es el árbitro o el fiduciario, Ujú. quien tiene el bien. Y eso es parte de lo que la gente a nivel de crédito tiene que entender. La propiedad ya no está a nombre de ellos. Se pasa a un tercero que tiene que estar inscrito ante la entidad reguladora. O sea, no es que pasa una persona por la calle y se dice, ese. A ese pongámosle el nombre. Ajá. Exacto, tiene que ser alguien que tenga los atestados, cumpla con la normativa para fungir como fiduciario. Sí. Y si vos le haces un estudio de registro, ves que dice que es dueño en calidad de fiduciario. Exacto. Que para ponerlo tal vez en palabras no simples, es simplemente el quien salvaguarda la propiedad a nivel registral, ¿verdad? Para que la propiedad esté, digamos, protegida o cuidada. Y hay virtudes bonitas. Por ejemplo, imagínate que vos tengas varios incendios en otros lugares, estés expuesto, entonces el fideicomiso ayuda a encapsular, a proteger la propiedad, a sacarla, digamos, de un patrimonio que puede verse afectado por otra situación Ujú. y la tenés, digamos, en una posición ya como protegida, ¿verdad? Eso podría ser una de las virtudes. eh, pero para terminar, porque me quedé a mitad de camino. Entonces, y finalizando, ese partido, resumiendo, el árbitro es el fiduciario, administra las leyes del juego y si pasa la línea de gol es gol y si toca el área es penal, entonces el contrato de fideicomiso establece todas esas condiciones Ujú. y no hay duda para ambigüedades de, sí, pero lo toqué solo con un dedito, o sea, no, no, mira, yo le pegué con el hombro, o sea, le puede determinar fácilmente y se reduce a un tema de pago. Ujú. Si vos pagás, te devuelven la propiedad. Si no pagás, le transfieren la propiedad a tu acreedor. Y ese paso, que en una hipoteca es muchísimo más lento, en un fideicomiso es muy rápido. Exactamente. Y ahí es donde es tan importante para ambas partes establecer una claridad en las reglas del juego, ¿verdad? Esa lectura de las reglas del juego, saber exactamente qué es lo que estoy firmando, y además es donde es clave y es importante, porque ahí Ahora, no hay VAR. sí, exacto. Ahora, te la pongo diferente. Vos sos ahora un deudor. Ujú. Vos vas a pedir plata. Eh,
¿por qué elegirías cuál estructura? Probablemente va de la mano con ser corredor, pero ¿cuál sería tu posición como deudor solicitando un préstamo? Va a depender mucho, Pablo. Yo creo que también depende de las circunstancias. Si yo preferiría una hipoteca, obviamente, Mm. pero si sé que va a ser un negocio seguro, que va a recibir mejores condiciones, tal vez en un fideicomiso con un acreedor que me presenta condiciones interesantes, pues podría perfectamente irme por ese lado si las condiciones se Ujú. dan, ¿verdad? En cuanto a Claro. gastos, tasa de interés, plazos, y sé que también voy a poder respaldar ese crédito. Tal vez lo orienté mal la pregunta, Ujú, porque esa respuesta está si vos sos una persona que tiene una casa y quiere un crédito. ujú. Pero si te la cambio, te lo voy a cambiar nuevamente. Vos ahora sos un desarrollador inmobiliario y ocupa hacer N casas y ocupa lidiar con N variables. ¿Te serviría una hipoteca o crees que un fideicomiso se acopla mejor a tus necesidades? Definitivamente creo que un fideicomiso, ¿verdad? Mm, Se acopla mucho más a las necesidades, sobre todo porque vos estás avanzando en una obra y mm, también necesitas dar cierta garantía a quien te va a comprar a futuro o hacia el desarrollo también como tal, ¿verdad? Entonces, en cuanto a claridad, transparencia, definitivamente el fideicomiso tiene unas ventajas que la hipoteca no nos da, ¿verdad? ok. O vos lo ves igual No, no, diferente. Ujú, por eso la formulé de esa forma, porque por ahí a un desarrollador o a una persona que tenga un negocio que vaya por etapas ujú. o ciertas garantías y haya que liberar eventualmente una y establecer responsabilidades por otra, el fideicomiso sí es una estructura más fácil de manejar. Entonces, definitivamente estoy con vos en ese tema. Eh, ¿Qué más te gustaría aportar? Digamos, ¿qué ideas pensás que pueden ser útiles a la hora de establecer las diferencias entre una... Sí, tal vez un tema que a mucha gente tal vez le pueda provocar, que era lo que estamos hablando, que la propiedad pasa a nombre o deja de estar a nombre de la persona que solicitó el crédito, pero no significa que deje de tener control sobre la propiedad, o ¿verdad? habitar el bien? Habitar el bien o utilizarlo ya a Mm, nivel comercial o que las ganancias que va a generar el mm, bien mm. no le pertenezcan, ¿verdad? Porque a veces hay como cierto miedo, cierto recelo Sí. en ese sentido, ¿verdad? Hay ciertas trabas, digamos, Ujú. no es solo ser negativo, pero hay cosas que la gente tiene que saber y la Ajá. idea de este conversatorio es eso, ¿no? Imagínate que vos tengas una propiedad y querás cambiar el medidor Ajá. o alquilar el bien a un tercero. Exactamente. Entonces, Legalmente no sos el dueño, sos ujú, el dueño ajá, pero y está administrado. por un tercero. Y ese Exacto, tercero, por ejemplo, en un contrato de alquiler, quien firma el contrato no sos vos, es el fiduciario, que es el dueño exacto. en ese momento, ¿verdad? Legalmente es el que tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, eh, no es que decida a quién le alquilas y por cuánto le alquilas. Esa decisión la tenés vos Ujú, como fideicomitente, el que está metiendo la propiedad en fideicomiso, tenés autoridad en esa parte, pero el que tiene que firmar es el es el comisario. fideicomiso, ¿no? El fideicomiso. Ajá. O el fideicomisario es el El acreedor. acreedor, sí, tienes razón. Entonces, hay una serie, o Ajá. sea, aquí no estamos hablando de tecnicismos, porque luego nos ponen, mira, se equivocaron. Estamos hablando de una óptica, digamos, ambos somos administradores, no Ujú, somos abogados, pero estamos hablando de nuestra óptica, ujú. ¿verdad? Entonces, por ahí pienso yo que están las diferencias entre una estructura y otra, eh, y está en cada quien decidir cómo tienen que manejar las cosas. Ahora, te quería comentar una experiencia reciente que tuve que va de la mano con justamente esto que estamos hablando. Llegó una solicitud de crédito que debían, voy a decir, $100,000 en una propiedad en una zona Ujú, fuera de la metropolitana y tiene una tasa alta, una tasa de un 18% anual en dólares y por $100,000, ¿no? Y llegan y me piden 150,000 por la misma garantía, pero quieren una tasa del 12%, que es ujú. la tasa más baja a nivel de dólares, eh, en hipoteca. Está en fideicomiso, por cierto, Ok. y quieren pasar a la hipoteca. Vos, digamos, si analizas eso, sentís que va acorde con lo que debería ser normal, va al revés, va en línea A. ¿Cómo te sentirías vos
si te llega una solicitud como corredor o como acreedor de alguien que quiere Más plata, mejores tasas de interés y una figura más suave. más segura para quien solicita el Ajá. crédito. ¿Qué Sí, pensás? iríamos al revés, ¿verdad? Del juego, definitivamente. Sí, 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 sí. Porque querés mejorar todas las condiciones. Y ahí es donde podemos ejemplificar lo que te Ujú, estoy comentando, lo que estamos conversando. Eh, Sería más lógico que si usted tiene más riesgo o pide más plata por un bien, la tasa tienda a subir y la estructura sea un poquito eh, menos buena para usted eh, en ese escenario. Si lo doy vuelta, entonces tal vez hace más sentido. tiene más sentido, sí. Tal vez que me vas a pedir un poquito más de plata, pero vas a cambiar de una hipoteca a un fideicomiso. Le vas a dar más seguridad al acreedor, ¿verdad? Ahí Exacto. es donde podría tener Porque más lógica. al final yo vacilo y digo que Ujú, nosotros no somos brujos. O sea, no puedo llegar y decir, hagan esto. ujú, Quien presta plata tiene, primero, toda la experiencia. Posiblemente son personas que tuvieron una vida laboral en la cual tomaban decisiones, manejaban personal. Entonces, no es gente como que usted pueda decirle, mire, hágalo así, porque yo digo, ujú. ellos son muy capaces, muy inteligentes y nos van a cuestionar por qué voy a hacer eso, ¿verdad? Entonces, son temas que después podemos ahondar un poco más, cómo estructurar, de hecho podría ser un tema pendiente que dejemos para el futuro, cómo estructurar, cuál es la lógica de este negocio Ujú. para guiar a la gente a que tome Decisiones correctas. acorde, ¿verdad? Acordes, ajá. Eso como O que, realistas, tal vez creo que es la palabra. porque todo es posible, pero yo le Ujú. digo a usted, Costa Rica va a ir al Mundial y va a ganar la Copa del Mundo. Es posible, son 11 contra 11 y son N partidos, Sí, sí. pero está difícil. Está difícil y Pablo, ¿cuánto me va a costar? Sí. ¿Qué preparación tengo que tener? Mm. Cualquiera nos puede hacer, nos puede acercar y decir, tengo un proyecto, quiero esto, quiero lo otro, sí, pero ¿cuáles son las condiciones que tienen que pasar para que esto sea realmente realista, verdad? Sí, me gustaría dejar la puerta abierta para el próximo video que podamos hablar de temas de primer grado, segundo grado, que eso sí serán hipotecas, en fideicomiso no existen grados, Ajá. ¿verdad? O qué gente que nos puede preguntar, ¿qué pasa si ya tengo una deuda, verdad? Sí, ¿Todavía puedo pedir más o no puedo pedir más o ya? usos, Ujú, para que puedo usar la plata, me ocupa ver mi orden patronal o ese tipo de cosas, ¿verdad? Que la gente a veces empieza a preguntar, pero eso lo podemos dejar para un siguiente video. Em, y nada, ha sido un placer conversar con vos hoy. como siempre, y que nos envíen las preguntas, que no quedó claro, que podemos seguir, que podemos profundizar un poco más fuera del fideicomiso y de la hipoteca, ¿verdad? Y al final, la idea siempre es poder ayudar a colocar a ambas partes en la mejor posición Perspectiva. posible. Sí, Ah, pues exacto. Al final de cuentas no es solo enfocarnos en uno y ujú, descuidar al otro. Uno siempre tiene dos clientes, el que pide y el que presta. No puedo estrangular a uno ni puedo desproteger al otro. Nuestra meta siempre es tener un balance porque si lo dejamos a uno va a querer hacer algo y si lo dejamos al otro va a querer hacer otra cosa, ¿verdad? ujú. Entonces la intención es buscar un medio ahí entre las dos partes y que la gente salga contenta, ¿verdad? Contenta o no satisfecha. Decía por ahí un cliente que tengo, que vos lo conoces, Mm. que el mejor negocio es cuando ninguna de las partes está totalmente feliz, sino que siempre alguien se dio en No, algo. alguien dio un poquito. Todos cedimos un Está poco. bonito. Ujú. Y finalmente, Gregory, nosotros estamos en este proyecto. No les cuesta nada a las personas que nos ven, y aquí le hablo a la audiencia. Vamos a intentar establecer canales de comunicación, redes sociales, un WhatsApp de difusión para las personas que nos contacten, porque la meta es hacer comunidad. Entonces, Ujú. parte de estos videos y el tiempo que invertimos es que ustedes no les cuesta nada, como se dicen todos los influencers, ¿verdad? Es gratis. Darle seguir a nuestro trabajo Ajá. y eso nos va a motivar también a hacer mejor contenido y inclusive invitar personas en otras áreas que nos puedan aportar eh, más información. Sí, sí, tal vez inclusive información ya un poco más técnica, que es lo que podríamos eventualmente abarcar. Totalmente. Estos temas, pero ya más en profundidad. Exactamente. Hombre, Un gusto. ha sido un placer, que estés muy bien y espero verte la En la próxima próxima. semana.